Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día un video distinto, mientras preparamos los otros como les gustan a ustedes, pero le vamos a mostrar la infraestructura o el taller donde yo desarrollo todas estas cosas. En realidad no es un taller de producción de productos, sino más bien de desarrollo. Acá desarrollamos distintas cosas, distintos proyectos, como lo que ustedes ven, y les voy mostrando las máquinas que tengo, son caseras, son máquinas hechas a pulmón, y a veces uno con un poco de conocimiento, voluntad y entusiasmo hace cosas como la que ustedes ven que tengo yo acá para hacer. Voy a empezar a mostrarle cómo se alimenta el taller. Acá todo es un proceso innovador. El taller entero se está alimentando con energía solar. Este es el tablero. Hay cosas que las hacemos un poco desordenado porque nos interesa el funcionamiento, no tanto la estética. A lo mejor es un error, pero normalmente hacemos todo esto. Acá tenemos una de las señales de la energía que está entrando para este inversor. Este es un inversor que inyecta a la línea directamente. Y acá abajo hay otro inversor más, pero este es un inversor híbrido, donde acá me marca la entrada de las placas solares, la carga de la batería y la salida a todo el sistema eléctrico. Ahora les voy a mostrar acá abajo las baterías. Este es el banco de batería que yo tengo para alimentar todo el taller. Me hace funcionar los motores trifásicos, todo, absolutamente todo. Y les voy a mostrar algunas de las pantallas que se ven. Vamos a ir afuera ahora con las cámaras. Ya le dije, este es un inyector de línea, inyecto a la línea, y este es un equipo que híbrido alimenta todo lo que es el sistema 220. Voy a mostrarle cómo prenden las luces. Ahora, mira, yo acá tengo un tablero, voy a prender todas y enfocar las luces fluorescentes. Las voy a prender y apagar para que vean. Esa es una línea, esta es otra línea y la tercera línea es esta. El taller tiene 250 metros cuadrados, es un galpón bastante amplio y tengo máquinas de soldar autógenas y otras cosas que ya la van a ver. Me interesa que vean las placas solares que está alimentando a todo el taller. En este caso acá tengo 4 que no hacen, en este momento está tomando poca energía porque yo las puse ahí por una cuestión de comodidad, y tengo otras 7 pantallas sobre el techo que no las van a poder ver. Pero quiero que miren estas, que es parte del sistema que está generando energía dentro del taller. Las del techo no se las voy a poder mostrar en este momento, pero les voy a mostrar el medidor acá. Las cuatro placas que ustedes vieron afuera está inyectando poca energía porque ya está en una zona de sombra. Estoy en una zona de sombra. Ahora el inversor de abajo sí está tomando de las placas que están arriba, las que no han podido ver. Durante la mañana yo inyecto a la línea, que es con este medidor, que en este momento está en poca salida de energía. ¿Por qué? Porque ya llegó a la sombra. Tendría que tener la pantalla por encima del techo, como les expliqué. Las que están alimentando el techo son estas. Voy a apagar las luces, ¿o no? Bueno, lo vamos a dejar prendido. Y les muestro ahora el taller. Es bastante desordenado. No está preparado para hacer una filmación, pero bueno, nosotros ya nos estamos largando a sincerarnos con ustedes y que nos conozcan realmente cómo somos. Vamos a empezar por una de las máquinas más elementales, que es un torno. Ustedes lo han visto en otros videos. Es un torno antiguo, bastante antiguo, pero hace muchas cosas que nos ayuda a favorecer notablemente, y nos favorece cuando hacemos algún proyecto. Ando con los cables del micrófono, pero es para que ustedes vean. Este es un torno antiguo, tiene correas. Los tornos más modernos vienen con caja de velocidad. Este tiene caja Norton, que se llama, para hacer rosca. Es un torno antiguo, pero tiene la ventaja de que tiene mucho volteo. Volteo es la posibilidad de tornear piezas grandes, muy grandes. Acá con esta garganta se pueden tornear piezas grandes. Bueno, del torno no hablamos más. Ahora le voy a mostrar una dobladora de caño, que es esta. Este caño se desplaza entre estos 3 rodillos. Yo aprieto acá y lo voy doblando y voy haciendo un arco.
esta máquina es simple, está hecha casero. Por mí acá está hecho, hay muchas máquinas que usted va a ver hechas totalmente caseras. Usted aprieta acá y el caño se va desplazando y se va girando haciendo la curva que quiera. Bueno, no nos vamos a detener mucho en cada máquina porque va a ser bastante engorroso. Acá le voy a mostrar otras máquinas elementales que son guinches que no se ven en este momento. Este es una especie de elevador chiquito. Acá van a ver algo que también le va a llamar la atención, ¿no? Un vehículo antiguo, un Chevrolet Fleetmaster del modelo 1947. Bueno, este es mío, lo he dejado ahí para restaurar. Vaya a saber cuándo lo voy a restaurar. Está bastante completo, tiene todos los cromados y todo. Eso es una anécdota lo que le estoy contando. Después, si ustedes ven, acá está el espejo parabólico donde hice uno de los videos. Es un concentrador, que es una pantalla de DirecTV con espejitos pegados. O sea, hay un video que si lo quieren ver, lo pueden ver. Allá atrás tengo una plegadora casera, esa sí es casera. Si ustedes se vienen por este lado, pueden ver acá la cuchilla que baja en forma hidráulica y hace pliegues. Esos pliegues los necesitamos para hacer los cajones de los calefones solares, incluso moldes para los autitos. Siempre usamos chapa para plegar. La ventaja es que no tenemos que andar buscando quién las pliegue, porque eso genera pérdida de tiempo, y como es un taller donde desarrollamos proyectos, cada proyecto que hacemos, por ahí necesitamos doblar una chapa y se nos complica andar buscando quién la doble. Ya la hacemos nosotros. Acá tenemos una sensitiva, que es una pieza una máquina de corte, es finita, como ustedes las conocen. Ponemos en este caso una madera, pero se pone un hierro, la baja la máquina y hacemos cortes de chapa o de caño. Esta corta hierro. Acá tenemos una soldadura estática antigua de bastante poder, media abandonada pero funciona. Es una soldadura estática antigua de 400 amperes, grande, muy linda soldadura, trifásica. Seguimos con esta máquina, que es una roladora que se utiliza para hacer tanques, malletes de tanques o cortar chapa en forma circular. Esto se baja, la máquina gira acá, es mecánica la máquina, tiene un motor, hace este proceso. A ver si lo voy a hacer girar. Ahí gira la chapa. Yo si la aprieto más la va a cortar a la chapa. Le estoy mostrando cómo funcionaría. Es para hacer disco. Después le doblo esta pestaña y puedo hacer un tanque. Eso es para el caso de los calefones solares, porque como ya le digo también tenemos fábrica de calefones solares. Acá hay otra máquina. Todas estas máquinas son caseras o adaptadas para el trabajo que hemos estado haciendo. Esta es una máquina que tiene dos rodillos acá en este momento y aprieta la chapa para unirla. Seguimos por otra que está acá, que es una guillotina, una simple guillotina para hacer cortes de chapa. En algún momento es muy importante, los cortes que hace es de 1,20 m aproximadamente. Se mete acá, es una guillotina manual. Yo me paro en este lugar. Mire cómo hizo el corte. Hace cortes de 1 m. También es importante cuando estamos haciendo cosas de chapa, cajitas, o hoy voy a hacer otro corte. Me tengo que parar acá. Ahí está. Corta perfectamente. Bueno, si seguimos con las máquinas, acá tenemos una roscadora. En el desorden que hay, van a ver la cantidad de máquinas que hay. Todas máquinas caseras o semicaseras, porque le hemos hecho adaptación para trabajar en algún trabajo. Como ven, todavía las luces están encendidas y está trabajando con energía solar. Esta máquina es una roscadora, rosca caños, desde 1 pulgada hasta 2 pulgadas. Es automática. Hay gente que ya las conoce en estas máquinas, pero bueno, estoy mostrando lo que hay en el taller. Se pone el caño, la máquina gira, hace la rosca y se para. Seguimos por acá. Una soldadura autógena. Esta es un tubo de oxígeno
con la soldadura mezclada con gas o si no acetileno, que es gas de carburo. Esta soldadura es muy importante porque se utiliza cuando uno quiere soldar cosas finas, donde la chapa es muy finita, necesita sí o sí la soldadura de este tipo. Bueno, acá ustedes están viendo los autos esos que hay, que después vamos a hablar más adelante de este tema, lo vamos a dejar para más adelante. Acá estamos haciendo unos autos en serie con energía solar, funciona, ya lo van a ver en otro video. Vamos a la máquina soldadora con cable automática. Esta máquina que ustedes ven acá es una máquina antigua, como ya les dije, todas modificadas. Yo la compré en un desarmadero, una máquina me salió barata porque no funcionaba. Yo la hice funcionar, le arreglé el circuito eléctrico y es una máquina que hoy día me hace la función de hasta las mejores máquinas actuales. Tiene un gas que hace de decapante y en este momento vamos a ver cómo sale el alambre. Es con aporte, es una máquina MIC, se llama en este momento. Bueno, la voy a parar. Si seguimos con las máquinas, les voy a mostrar otra máquina que hay acá. Vamos a ir a esta máquina. Esta máquina tiene un sacabocado y es para hacer agujeros perfectos en lugares donde hace falta. ¿Se acuerda que yo le hablé de los volantes de inercia? Bueno, este es un volante de inercia. Si yo quisiera perforar esta chapa apretando el perno sobre la matriz, sería muy difícil hacerlo y muy duro. Pero fíjese cómo funciona esta máquina. Tiene un motor, pero yo lo voy a hacer andar a mano. El volante este que usted ve empieza a gastar energía y cuando yo suelto acá o piso, mire, yo le di como un golpe porque en realidad necesita que esté andando el motor. Fíjese lo que hizo acá. Un agujero perfecto. Esta máquina se utiliza para hacer agujeros o matrizar algo. Casera totalmente. El volante almacena energía cuando está ya a cierta velocidad. Yo lo hice de un golpe. Usted aprieta el pedal libera la traba, el volante engancha el sistema de leva que tiene acá arriba, baja violentamente y produce en un instante, suelta toda la energía para perforar. Acá tenemos un autoelevador que en este momento está sin uso, es un autoelevador eléctrico a batería. Vamos a seguir con las máquinas. Bueno, esta es una soldadura de punto. Acá es un transformador con una tensión muy baja de 2 o 3 volts, pero de 3.000, 4.000 amperes, porque el calor es función de los amperes que tiene. Y tengo otra casera que la hice más grande por una cuestión de que necesitaba soldar chapas de 1 metro o de 2, y en esa la garganta que tiene no me entra. Acá yo le voy a mostrar cómo funciona esta. Acá tengo dos chapas, dos chapas sueltas, ¿la ves? Las voy a poner sobre la máquina, bajo la palanca y no pasa nada hasta que yo aprieto el pedal. Ah, ¿lo vieron? Ahora voy a hacer otro punto más. Mire cómo queda adherido esto. Imposible de sacarlo. La corriente perforó la chapa, la calentó hasta la temperatura de fusión y la une una con otra. Esto se llama soldadura de punto. En realidad son dos contactos que se juntan y ya le dije, ese transformador que está ahí atrás tiene entrada 220 y la salida tiene 2 o 3 volts nada más. Acá no hay corriente, hay 2 volts, pero más de 4.000 amperes. Voy a hacer otra soldadura. Primero yo lo aprieto y después le largo la corriente. Quiero que vean cómo funde el material. Voy a hacerlo nuevamente porque así sale bien la filmación. Ahí voy a fundir el material. Piso el pedal y esto queda absolutamente adherido. Con esta máquina me ha favorecido mucho para hacer los moldes de los autitos eléctricos. Seguimos con las máquinas.
Acá tenemos una que es una roladora. Son máquinas que se usan mucho en hojalatería, pero útiles. También es casera. Tengo problemas con el cable, que se me enreda el cable del micrófono. Se levanta, son 3 rodillos. Se levanta y se gira. Bueno, esto está bajado. Tiene que pasar hasta el otro lado. Vamos a ver, voy a hacer algo así para que sea más sencillo pasarla. Ahí está pasando. Y depende de la presión que yo le dé acá, hago la curva. Puedo hacer un cilindro, con todo el largo puedo hacer un cilindro, ¿ves? Supongamos que le doy más presión, más chico el diámetro. Bueno, esto hace cilindro. ¿Qué otra máquina quedaría? Ahora le voy bueno, ahí tengo para que ustedes vean la cantidad de pantallas solares que tengo para los equipos que fabrico, equipos de alimentación de casa, bombeo solar. Tengo varias cantidades de pantallas para ese tema. También tengo acá ese otro montaña de pantallas y este que ustedes ven acá, le falta el vidrio, es uno de los prototipos de calefones solares que yo he estado haciendo. Este es un calefón solar. Todas estas chapas se hicieron con las máquinas que ustedes vieron. Esta es la tapa que se hizo con la máquina que corta la chapa, el pliegue. Esto se hizo con la soldadora y esta parte del calefón se hizo con la plegadora, la máquina que baja y tiene la cuchilla para doblar la chapa. Ahora, esto tiene un complemento, todo este taller. Usted ha visto la parte mecánica, pero tengo una parte donde trabajamos en electrónica y lo que es la parte de laboratorio electrónico. Vamos a ir primero acá. Este es uno de los lugares donde yo tengo una especie de escritorio. Bueno, de escritorio donde yo trabajo con algunas cosas, o trabajamos, porque tengo 2 personas que me ayudan. En este caso tengo acá baterías de litio, sumadas en serie y en paralelo, para formar conjuntos de batería para hacer funcionar los autos eléctricos. Este sistema los armo yo con su correspondiente controlador de carga, que es esta pieza. Esto es un controlador de carga, porque las baterías de litio, si no tienen esta piecita, que es un controlador de carga, se produce una explosión, un incendio, como ustedes ya ven. Este es el controlador de carga. Tengo inversores. A ver acá si podemos ver algunos equipos de transmisión, porque también trabajo con lo que es radiofrecuencia. Las transmisores de FM, equipos de modulación de frecuencia, amplificadores de audio que ya no lo usamos tanto, cargadores de baterías electrónicos, controladores de motor electrónico para el caso de los autos. Bueno, acá tengo acá un cuadro de algunas cosas que en algún momento tuve algunos reconocimientos por haber hecho cosas interesantes. Qué sé yo, por ahí el primer automóvil ecológico, San Martín, hay un auto eléctrico, menciones de algunas universidades, innovador secadero de fruta, de la honorable Cámara de Diputados, algún reconocimiento como de interés nacional. Bueno, en fin, un montón de cosas. Energía renovable, el uso de energía alternativa en un canal, cosa que les interesa a ustedes, cómo producir energía con un molino en el agua. Bueno, y un montón de una participación en distintas ferias internacionales. A ver, acá, menciones y declarado de interés provincial de la Cámara de Diputados, la honorable Cámara de Senadores, diputados, no lo leo desde acá,
Pero bueno, eso está. Acá tengo la foto de un auto eléctrico que lo hice sale en uno de los videos, uno de los primeros autos eléctricos. Ese está hecho totalmente a mano, tiene rueda del señor Gordini y abajo se ven las baterías. Y también voy a mostrarle otra zona de mi taller, otro lugar que es un poco más privado, donde hago todo lo que es la electrónica. Acá donde hago toda la electrónica. Esto es un poco desordenado, pero no importa, yo quería mostrárselo exactamente como soy, como es. Podría haberlo ordenado, pero acá tengo todo el instrumental electrónico para medir. Ustedes vieron el osciloscopio, el medidor de frecuencia, un medidor de ondas estacionarias. Este es un equipo de transmisión de radio aficionado, porque soy radioaficionado. La licencia es el 1MSH, otro osciloscopio, mezcladores, circuitos de todo tipo. Tengo acá una soldadura inverter pequeña, una soldadura inverter, que en este momento se ha quemado unos transistores, la estoy reparando. Tengo 3 soldaduras de estas funcionando, que no se las he mostrado. Este es un inversor para regular motores de alta potencia. Si vamos a este lado, le puedo mostrar algo que tenía ganas de hacerlo, pero hay un video donde usa CD para generar energía solar. Es totalmente una farsa. El CD no genera nada, está hecho de policarbonato. Nada que ver con la oblea real de la energía solar. Ya les voy a mostrar una oblea real que tengo acá, una cajita. El CD en realidad no genera absolutamente nada, es mentira la forma de conexión y todo. Ese canal que hace todas estas cosas es uno de los que más mienten en absoluto. Tienen una certeza a lo que habla. Yo lo he escuchado como vendiendo verduras, no saben nada o lo hacen intencionalmente. Las obleas que se utilizan para hacer pantallas solares son estas. Son silicio, topada con boro, muy finita, y tiene una reja de plata, que es el conductor de uno de los conectores, el negativo y el positivo, que es completamente lleno de plata. Plata, metal, plata. ¿Por qué? Porque el plata es un conductor de muy buena, el segundo conductor en calidad. Está primero el oro, después la plata, después el cobre y después el aluminio. Como son finitos para que el sol pase, tiene que tener una buena conductibilidad, si no tendría un rendimiento bajo. Fíjese lo que es una celda fotovoltaica y lo que es un CD. Nada existe. El CD es un pedazo de acrílico, no tiene ni silicio. Mientan que tiene silicio. Es acrílico y tiene pocitos para que lo lea el láser. Le voy a mostrar otra cosa, algunos elementos de transistores de mucha potencia que he estado trabajando en algún momento. Como este, mire el tamaño que tiene el transistor. Este es un transistor base colector emisor y es de 600 amperes y 1000 volts. Imagínense la potencia que llega. Acá tengo un diodo. Cuando hablamos de diodo, generalmente es uno chiquitito así. Mire el diodazo que tengo yo acá. Y así tengo un montón de elementos de muy alta potencia. Acá tengo un diodo también. Está puesto entre 2 disipadores, porque la ventaja de este diodo plano es que hay que disiparlo en las 2 caras. Este diodo es más grande, este que está puesto acá es más grande que este. Es para corrientes altísimas. Yo he trabajado en motores de altísimo consumo y de mucha potencia. Bueno, acá tengo equipos de radio. Un equipo de radio antiguo, un Geloso. Este es un equipo que es una reliquia, por eso lo tengo acá. Este es un modulador de televisión, donde mezcla el audio y la imagen. Les muestro todo lo que hago yo acá. Es un enredo de cosas, pero hay un montón de tecnología. Bueno, acá son unas caseteras antiguas, transmisores y algunos elementos nuevos que tengo archivado acá para cargador de batería de 12 volts, inversores.
inversores, controladores de carga para los equipos solares. Este es un motor de rueda desarmado que también es interesante mirarlo. Mire la cantidad de bobinas que tiene y a su vez tiene imanes en el estator. Este es el motor que está impulsando los vehículos eléctricos, esos que ustedes vieron. Transformadores de todo tipo y disipadores. Por ejemplo, este es un disipador gigantesco de un tiristor de altísima potencia que usan las subestaciones de energía. Son una cosa terriblemente poderosa. Tengo acá pinzas amperométricas, todos los instrumentos que ustedes vieron y muchos más que en este momento tendría que ir hurgueteando y buscando. Hay transformadores de distintos tipos, motores de escobilla, sin escobilla, de paso a paso, de reluctancia variable. Bueno, tengo un campo amplísimo de todo lo que es motores y la electrónica. Espero que le haya gustado el video. Lo que quería yo es mostrar mi taller, mi humilde taller en forma precaria, o como no se ve como algo muy tecnológico, pero ustedes pueden ver que el conocimiento de los videos que hacemos tienen una base y un sustento. Mis conocimientos y el equipo todo de JCA Ecosistemas está muy de acuerdo con mostrar todo lo que hacemos y difundirlo. No queremos que quede acá. Poco, mucho que hagamos, hay gente que no lo conoce y otra gente que no le va a interesar. A los que le interesan le va a servir mucho porque son videos instructivos sobre todo. Quiero que le den like para que esto siga su rumbo como hasta ahora. Se suscriban, nos recomienden y nos escriban cualquier cosa. El próximo video o los próximos videos, por ahí le prometo algo y no es tan directo, vamos a hablar sobre los autitos eléctricos solar que estoy haciendo. Estamos haciendo 5 y lo estamos fabricando para lugares cerrados chiquitos como cancha de golf, parques chicos y para lugares donde hay country cerrado, para que la gente se mueva dentro del country, vaya a buscar al almacén o vuelva o compre cosas dentro del country, y a su vez también sirven de vigilancia y van a servir para ser mandados de ir desde la portería hacia el fondo. Bueno, ya verán ustedes para qué lo utilizan. En los próximos videos vamos a hablar sobre los autos que estamos fabricando, entre una de las cosas que estamos haciendo. Hasta la próxima y denle like, que es muy importante para nosotros.